Los hombres de negro en la Argentina y en el Triángulo de las Bermudas, Héctor Antonio Pico, capítulo 3, página 53. Los hombres de negro en el Triángulo de las Bermudas. Una explicación necesaria. Los artículos de un gran esoterista inglés, Stephen Grubb, aparecen en algunas revistas sobre temas esotéricos de habla inglesa llamado desde mediados de la década del 70. Muchos de ellos están dedicados a los enigmáticos hombres de negro. En Argentina, una señora que responde a las iniciales BA, B larga A, decían eran de su autoría y que por motivos de seguridad utilizaba ese seudónimo para engañar a los hombres de negro. Se trata de la misma persona que hacia 1984 manifestaba haber ingresado a la cueva de los Tallos en Ecuador y mostraba para aseverar su relato fotografías de Vilcabamba, lugar bastante alejado de las célebres cavernas, donde su descubridor, Juan Morix, tenía una casa de fin de semana. Ahí ella realmente había concurrido, pues era verdad que mantenía una vieja relación de amistad con el audaz hombre de aventuras húngaro. Pero la topografía de Vilcabamba es totalmente distinta a la región de los Tallos, de manera que no era muy difícil descubrir el embuste con el cual esta mujer trataba de lograr notoriedad. Con posterioridad toda la producción de Grubb aparece en el libro de Fabio Serpa, Los hombres de negro y los ovnis, editado por Planeta, pero sin citar la fuente autoral. Empero, salvo en la edición de Plas y Janés de España, que salió más o menos en 1979, este extraordinario relato, no sabemos por qué, ha sido suprimido. Con todo respeto hacia un gran investigador británico, Stephen Grubb, fallecido en el pueblo de Bath, cercano a la capital inglesa hacia principios de la década del 80. Por lo que pudimos saber, queremos reinstalar en el conocimiento público este notable texto, citando a su verdadero autor, porque no compartimos el acerto popular, el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Los Men in Black y su invasión de nuestro planeta. En el año 1976 un pueblo entero fue tomado y aterrorizado por estos celosos conspiradores contra el saber oculto. Eligieron un punto estratégico desconocido que figura en muy pocos mapas políticos de los Estados Unidos de Norteamérica, Thomasville en el estado de Georgia, sobre el límite sudoeste, que extrañamente coincide haciendo límite con el estado de Florida, cercano al Triángulo de las Bermudas. Noviembre y diciembre de 1976 fueron para Thomasville meses de pesadilla. Los adolescentes entre 14 y 20 años desaparecían sin dejar rastro, no regresaban a sus casas luego de su asistencia a clase, y nadie los había visto por ningún lado. Los diarios norteamericanos publicaron la noticia en primera plana: deserción de adolescentes en Thomasville, misteriosas desapariciones. Al poco tiempo la prensa entró en un mutismo total respecto al pueblo de Thomasville. Algo o alguien había silenciado el caso. Era inútil preguntar al respecto, nadie sabía nada. Seth Murphy, un amigo personal residente en Arcadia, estado de Florida, decidió investigar por su cuenta el enigma de Thomasville. Partió desde su lugar de residencia, tocando en su recorrido las ciudades de Orlando, Ocala y Tallahassee. Al llegar a este último punto decidió pasar la noche allí y desde ahí partir a la mañana siguiente rumbo a Thomasville. Al despertar encontró una misiva que había sido dejada durante la noche bajo la puerta de su habitación. Por su seguridad y la de sus hijos, no se acerque usted a Thomasville. Murphy comprendió al instante que algo ignoto se escondía en Thomasville. Decidió evadir a sus invisibles perseguidores y para distraer su atención tomó la carretera principal que se dirigía a White Cross, población cercana a Thomasville. En White Cross se enteró de lo que estaba sucediendo en el pueblo misterioso. Uno de los detalles más impresionantes fue el relato que le hizo un joven de 20 años que había escapado de su pueblo natal, Thomasville. Esta es la historia. Yo estudiaba en Thomasville, mi nombre es Jerry, me reservo el apellido. En 2 oportunidades, al salir del instituto de enseñanza donde me educaba para dirigirme a mi casa, distante unas pocas calles de dicho instituto, escuché pasos que me seguían a una distancia de aproximadamente 2 metros. Me di vuelta 2 o 3 veces y nada. Eran las 7 de una tarde de agosto de 1977. No había nadie en el camino, ni detrás ni delante de mí.
Cuando me volvía para mirar al frente, los pasos comenzaban a resonar nuevamente detrás de mi espalda, cada vez más cercanos. Al cruzar la calle me encontré con mi amigo Sandy, algo menor que yo, 18 años. Lo llamé, no me contestó, éramos muy amigos, pensé que no me había escuchado. Lo volví a llamar, esta vez a gritos. Sandy! Él se volvió y me miró como si fuera la primera vez que me veía. Parecía no reconocerme. Luego sonrió forzadamente y me dijo, «Hola, ¿qué quieres?». Su voz sonaba gutural, extraña. Estaba pálido, pero sé que era Sandy. Su jersey con las siglas de nuestro instituto de enseñanza. Sus Nikers, en fin, Sandy en persona. Le pedí que me acompañara hasta casa. Lo hizo de mala gana, pues me dijo, «Oye, no me incomodes». No obstante, prácticamente lo obligué a que marchara a mi lado. Mientras Sandy caminaba a mi lado, los pasos cesaron de sonar. Al llegar a mi casa, mi amigo me despidió en la puerta y se volvió sobre sus pasos. Me quedé en la puerta, tuve dificultades para abrirla, de manera que me di vuelta para observar si estaba utilizando la llave correspondiente a la luz de la calle. Miré instintivamente hacia el lugar por donde se había alejado Sandy y lo que vi me confundió y me espantó. Sandy estaba a media calle de mi casa, en la acera opuesta a la que yo me encontraba parado, conversando con dos individuos altos, vestidos de oscuro con gabanes muy largos, de cuellos levantados. Miraron hacia la dirección de mi casa, me vieron observándolos y los tres giraron dándome la espalda, doblaron la esquina y desaparecieron. Al día siguiente hablé con otro compañero del instituto, Neo DeWitt. Doy su nombre y apellido porque desgraciadamente desapareció en diciembre de 1977 sin dejar rastro. Le comenté lo sucedido. Sandy no había acudido ese día a la clase. Nick, el pobre, me confesó algo. Desde hacía 2 noches venía observando a través de la ventana de su dormitorio unas extrañas luces, 5 en total, que bajaban a grandes velocidades desde una altura que no supo calcular por lo inmensa. Dichas luces se aproximaban siempre a la misma hora, las 10 de la noche, a un bosque de eucaliptos próximo a su casa. Desde su ventana él veía que las luces al acercarse se convertían en objetos ovoides de lo que descendía una escalerilla, y de cada uno de los objetos descendían 2 o 3 seres altos, vestidos de oscuro. Luego dichos objetos se elevaban y se perdían en la inmensidad del firmamento. Parecía una invasión por entrega limitada. Fue lo último que supe de Nick. No volvió al instituto. Todos sabíamos que no salía de su casa. Una extraña enfermedad lo aquejaba. Fue el 7 de diciembre de 1977, por la noche, cuando desapareció de su casa. Sandy, nuestro compañero del instituto, fue a visitarlo en la tarde del 7 de diciembre. Por la noche, Nick comentó a sus padres que se sentía mejor y que iba a dar un paseo. Nunca más regresó. Nadie jamás lo volvió a ver. A partir de ese momento me aposté cerca del bosque de eucaliptos que me había mencionado Nick. Durante una semana no ocurrió nada, pero la semana siguiente, el día 16 de diciembre de 1977, una extraña luz que venía de la inmensidad del espacio se acercó a una velocidad incalculable, se detuvo en seco y se quedó oscilando en el aire. Bajó de su parte central una escalerilla. De entre el follaje emergió una figura humana. La pude ver bastante de cerca. Era Sandy. Subió por la escalerilla. La misma se plegó lentamente sobre sí misma. Sandy desapareció dentro de la nave que comenzó a elevarse lentamente. Al sobrevolar la zona donde yo me había escondido, el extraño vehículo proyectó sobre el suelo una especie de luz buscahuellas iluminando toda la zona y por supuesto a mí también. Luego se alejó definitivamente con Sandy a bordo. Les dije a mis padres lo sucedido y les pedí me permitiesen irme del pueblo. Como ellos estaban al tanto de las desapariciones de adolescentes en Thomasville, me lo permitieron. Pienso irme de Whitecross hacia algún punto más lejano. Ellos, esos hombres vestidos de oscuro, saben perfectamente mis movimientos. Mi amigo Seth quedó profundamente impresionado por la historia de Jerry. Decidió investigar en profundidad y por su cuenta partió de noche desde Whitecross rumbo a Thomasville. Al llegar al límite entre los dos poblados, Seth Murphy fue detenido por un extraño grupo de soldados vestidos con uniformes verdes oscuros, sin insignias ni distintivos pertenecientes a ningún ejército o policía. Sus caras eran largas, angulosas y pálidas. Con sus rifles de fabricación militar le indicaron cortés pero fríamente que se retirase.
Sus palabras aún resuenan en los oídos de Seth. Mr. Murphy conocía sus señas particulares. No intente usted entrar en el pueblo. Todo está en orden allí dentro. Su presencia es indeseable. Pero Mr. Murphy es testarudo. Decidió pasar la noche en un motel a unos 20 kilómetros de Thomasville y filtrarse en la madrugada. Hizo amistad con el dueño del motel, un afable gordo que estaba contento con lo que ocurría en Thomasville, ya que el misterio del poblado atraía reporteros y periodistas que irremisiblemente debían quedarse ahí para investigar el caso desde la lejanía, y ello significaba para Gerald Gordon, tal era el nombre del hotelero, una cómoda renta mensual. Yo soy el único que puede entrar y salir de ahí sin problemas. Ellos me designaron para que guíe el camión que provee de gasolina al pueblo 2 veces por semana. Mañana he de ir. Ante esta asombrosa revelación, Seth decidió jugarse el todo por el todo. Hizo ver que no le importaba el detalle del camión de gasolina, pero pidió una habitación que tuviera ventanas hacia la carretera principal, pues le encantaba dormir con el ruido de los coches que circulaban por esa vía. Obtuvo su propósito. Hacia las 3 de la madrugada escuchó el motor de un camión 1411 que se acercaba por la ruta. Notó que dicho vehículo aminoraba la marcha. Escuchó el cambio, segunda, frenada, stop. Se asomó por un costado de la ventana. Un enorme camión cisterna con la sigla Shell Fuel en su cisterna se había detenido en el parking del motel. El chofer bajó y penetró dentro del edificio. Seth puso en práctica su plan. Saltó por la ventana. Su habitación estaba en la planta baja y se dirigió sigilosamente al camión. Se deslizó por la puerta del conductor y se escondió detrás del asiento delantero derecho, o sea, del acompañante. A los pocos minutos que parecieron siglos apareció Gerald Gordon. Se puso al volante y comenzó la marcha hacia Thomasville. Al llegar a la entrada del pueblo escuchó voces diferentes a las que se habían dirigido a él aquella mañana, pero con un extraño sonido metálico en su entonación. Paz y descargue donde siempre. Stanton Gordon solo dijo: bien. Entraron en Thomasville. Seth esperó que se detuviera el camión cisterna. Cuando ello ocurrió, se deslizó de un salto al suelo y echó a correr en la oscuridad de la noche. Nadie notó su presencia. Estaba aún en las afueras del pueblo. Extrañas luces muy pequeñas evolucionaban a la altura de las copas de los árboles. La mañana lo sorprendió escondido en el cementerio local. Dirigió sus pasos al centro de la urbe. La gente se movía normalmente. No había niños ni adolescentes, solo adultos. Patrullaban las calles unas extrañas personas vestidas de negro, enfundadas en traje como para ir a un cóctel de gala. Quedaban ridículos con ese ropaje a tal hora de la mañana. De vez en cuando, algún lugareño se dirigía a esos extraños seres con marcada muestra de inquietud y terror. Murphy siguió al lugareño cuando vio que los enlutados personajes no estaban a la vista. Abordó al hombre y le explicó en pocas palabras quién era y por qué estaba ahí. El hombre, con marcadas muestras de alegría, lo llevó nuevamente al cementerio, aclarando que ese era el único lugar no vigilado, ya que a nadie se le podría ocurrir esconderse en tal fúnebre lugar para siempre. Le explicó lo que ocurría, la pesadilla de Thomasville. Esos hombres ataviados de negro no eran terrestres. Invadieron paulatinamente el lugar por tratarse de un punto clave en tierra para contactar con los subacuáticos que habitan el Triángulo de las Bermudas. Los niños y adolescentes eran raptados con la finalidad de impartirles órdenes hipnóticas y convertirlos en sus secuaces. Era más fácil dominar un subconsciente con pocos recuerdos que al subconsciente de un adulto con gran caudal de conocimientos, recuerdos y emociones. Dichas criaturas eran luego distribuidas por sobre toda la faz del planeta, entrenadas, preparadas y aleccionadas para detectar todo tipo de información relativa al fenómeno ovni similares que pudiese descubrir al mundo que el plan había sido puesto en acción. Científicos, investigadores de alto valor intelectual eran vigilados y amenazados por los hombres de negro y sus alumnos. Los desaparecidos de Thomasville actuaban recibiendo instrucciones precisas. Su papel consistía en ser ayudantes o aprendiz del investigador señalado por dichos hombres, verlo actuar de cerca, robar información, cambiar datos, hacerlo desaparecer o asesinarlo. El sol de las 10 de la mañana caía sobre las losas del triste cementerio.
Un extraño jet en forma de triángulo equilátero pasó rasante sobre el pueblo de Thomasville. El interlocutor de Seth Murphy miró el extraño artefacto volador y dijo: «Me voy, ya vienen nuestros hijos. Ese extraño avión que usted ha visto aterriza aquí. Una vez cada 2 meses nuestros hijos, los hijos de Thomasville, nos son devueltos por el lapso de 1 hora, para que los veamos. Su aspecto físico es el mismo: Eddie, Sandy, Nick, Charlie, Buddy y muchos más, todos robotizados. Su trato para con nosotros es frío, distante y muy displicente y educado. A la hora indicada, por una sirena que suena en todo Thomasville, nuestros hijos se retiran y se dirigen con una mirada fija y perdida en algo aparentemente invisible hacia el triangular avión, que despega en absoluto silencio y se pierde hacia el sudeste. Eso es todo. Mi apuro es grande, pues quiero ver a Eddie, que fue mi hijo». Observó alejarse presuroso del cementerio al padre de Eddie. Luego Murphy hizo lo propio. Al cruzar la puerta principal de la necrópolis, 2 agentes vestidos de verde oscuro, iguales a los que lo habían atado y prohibido la entrada en los límites de Thomasville, volvieron a interpelarlo, esta vez con marcada hostilidad. «Mr. Murphy, es una pena que haya desobedecido las órdenes de ayer por la tarde. Ahora no tiene otra salida más que la de ser uno más dentro de Thomasville». Seth Murphy escapó del infierno de Thomasville en agosto de 1978. Regresó a Arcadia, su pueblo de origen. Encontró su casa abandonada y vacía. Nadie en el pueblo supo decirle dónde estaba su gente. Anne-Marie, su mujer, sus 3 hijos, todos habían desaparecido. Sobre su mesa de trabajo encontró un papel blanco y escrito en letras negras de imprenta la palabra Stendek, una mala adaptación inglesa de la frase «Stay on deck», casi una orden. Significa «quédese en cubierta». Pero si desde el punto de vista gramatical británico existe lo que se denominan frases hechas, en este caso Stendek, o lo que sería su verdadero significado «stay on deck», correspondería a la traducción «manténgase a cubierto». Una orden silenciosa, corta, imperativa, algo así como «no se descuide». Seth puso su casa en venta, nombró un comisionista en Arcadia y voló a Londres. De ahí a Bath, mi actual punto de residencia. Vive a unas pocas calles de mi casa y cumple la orden. No se descuida, pero me ayuda en mi inalcanzable búsqueda, la de descubrir a los conspiradores contra el saber oculto, los ya cada vez menos enigmáticos hombres de negro. Nota: en agosto de 1965, un avión Lancaster procedente de Inglaterra que iba rumbo a Santiago, Chile, superando alrededor de las 24 horas el aeródromo militar del Plumerillo, Mendoza. Habiendo ya solicitado a su comandante autorización para el descenso, de repente expresó por la radio: «Algo pasa con los instrumentos, no podemos orientarnos». Se interrumpió bruscamente la comunicación, oyéndose con voz de duro acento 3 veces la palabra Stendek, y el avión desapareció, sin ser jamás hallado. Lugareños cercanos al lugar manifestaban haber avistado días anteriores extrañas luces que evolucionaban en el cielo. ¿Más víctimas de los hombres de negro?